Bienvenidos a una sesión más de Start Cups Coffee Talks, conducido por Alejandro Lomas y Sara Miranda. El primer podcast interactivo desarrollado para ayudar a emprendedores a crear y acelerar sus ideas de negocio, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. Start Cups Coffee Talks son pequeñas charlas desarrolladas por la incubadora y aceleradora de empresas Start Cups, donde buscamos tres objetivos principales: inspirar a más emprendedores a crear y desarrollar empresas realmente innovadoras, construir valor en la comunidad emprendedora, compartiendo nuevas ideas de negocio, estrategias empresariales y mejores prácticas corporativas, y conectar con los mejores mentores, emprendedores, investigadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema emprendedor a nivel internacional para generar una sinergia colaborativa globalizada de innovación abierta. Prepárate una rica taza de café y disfruta con nosotros de este delicioso capítulo. ¡Comenzamos! Hola amigos de Startups Coffee Talks, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio más, donde tendremos ahora a una persona muy especial, el cual, viene de unas carreras muy tradicionales que ya conocen, que es la abogacía. Sin embargo, se van a sorprender de la calidad de ser humano y de innovador que es. Hoy le quiero dar la bienvenida a un gran amigo llamado Bogart Montiel, que nos platicará cómo nació de esta estructura de poder ser primero abogado, cómo encontró en la innovación una carrera más fuerte para desarrollarla, para impulsar a otros compañeros y sobre todo también tanto emprendedores como hasta gobierno. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Bogart Montiel, que nos platicará sobre qué está haciendo, quién es él y cómo va a cambiar el futuro de la abogacía con su forma de pensar. Bienvenido, Bogart, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Ahora hay que presentarse así porque no se sabe en qué momento nos está viendo la gente en cualquier latitud del mundo con este don que ya hubieran deseado muchos dioses del pasado, que es justamente la ubicuidad tecnológica. Así que me da mucho gusto estar contigo, Alex, aquí en tu espacio y poder conversar, de estas cosas que nos apasionan: innovación, emprendimiento, desarrollo personal. Estoy a tus órdenes y muy emocionado de estar con todos ustedes. Pues muchas gracias, Bogart. De hecho, como sabes, hace ya un par de semanas, incluso creo que meses, entrevistamos a tu hija, a quien también es una gran innovadora de la parte de Mirai Innovation en Japón. Pero también me da mucho gusto porque sé que ahora vamos a ir con la parte del papá, quien creó esta persona que ahora es una familia innovadora, pero que no solamente se queda en familia, está haciendo un cambio disruptivo muy fuerte en la comunidad y ha creado una comunidad llamada Soy Tinky, que lo que buscan es impulsar más tanto la innovación y la forma de pensar diferente, de colaborar, como decías tú hace rato, por la mera forma de impulsar la creación de las cosas, ¿no? Muy interesante, Bogart. Me gustaría iniciar este podcast o esta pequeña charla de café, que así le llamamos a los Coffee Talks, en donde algo que me trae a mí inquieto, porque yo soy hijo de abogados, mi hermano es abogado, mis mejores amigos son abogados y ninguno es innovador. Es decir, no que no les guste, sino que no lo dan como a una parte básica de nuestras vidas cotidianas. Y cuando escucho a un abogado como tú hablando de innovación, como si hablara con alguien de Silicon Valley, me sorprende y me da gusto y me enorgullece escucharte. Platícame, abogado, ¿cómo inició esto de la abogacía y cómo cambió la parte de innovación? ¿Cómo la mezclaste? Pues mira, detecto perfectamente el momento en el que surge como esta autocrítica hacia la carrera y tengo que decirte que yo todos los veranos me iba a trabajar a la empresa donde mi papá se desarrollaba como titular del área de tecnologías. Entonces, pues me tocó afortunadamente ver de lejitos el tema de las computadoras, que eran cuartos completos, ya sabes, más fríos que un refrigerador de carnes, ¿no? Y a partir de allí las cintas, las tarjetas perforadas, pasar a los disquetes cada vez más pequeños, pasar a los doble lado, doble densidad, todo este tipo de cosas, y haber hecho ahí algunos primeros pininos de programación de un niño. Te estoy hablando de los 11, 12 años, pero empezar a jugar ahí en aquellas pantallas monocromáticas, en escritorios completos que tenían una pantallita ahí incrustada, ¿no? Entonces,
No obstante, yo no me encarrilé en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, porque, pues, y miren, vámosle dejando ahí enseñanzas a la gente que nos escucha. La verdad es que a mí me dolía mucho ver poco a mi papá. O sea, mi papá trabajaba tanto y que yo empecé a generar cierta resistencia pensando como un niño que era su carrera la que a mí me impedía verlo, ¿no? Pero eso no fue obstáculo para que la semilla emprendedora e innovadora permaneciera. Y quiero detenerme un poco en este vocablo, permaneciera, porque hay que desterrar, cada que hablo con la gente, intento desmitificar esta idea de que solamente algunos pueden ser innovadores, de que para ser innovador necesitas tener un don. Hay quien pensaría que se trata de un cromosoma diferente o que es una magia, un don divino, y la verdad es que no. Hay que partir de la idea de que todos los niños, y eso por supuesto se puede plasmar hacia todos los seres humanos, somos innovadores. De no haber sido innovadores, no seguiríamos sobre la faz de la Tierra, ¿no? A veces suelo comparar cómo los otros animales han tenido evoluciones y nosotros hemos tenido revoluciones en materia de innovación, pues que prácticamente nos van acoplando a las necesidades del mundo. Y bueno, por eso es que yo me voy finalmente a estudiar Derecho en un acto un poco de rebeldía, pero también muy interesado en los temas sociales. Algo que me encanta de la abogacía es tratar de entender a la sociedad, saber que hay reglas en todo, porque en realidad la ciencia, la tecnología se parece tanto al derecho, y cuando digo esto hay a veces ojos cuadrados, así de, ¿cómo? Bueno, es que el derecho es lógica. En el derecho hay un montón de silogismos de si tú haces esto, entonces te puede pasar esto otro, ¿no? Y eso, justamente, amigas y amigos, pues puede ser también un lenguaje de programación, ¿no? Igualmente, si tú das una regla, pues ocurre una acción. Y entonces ahí hay un montón de similitudes que se pueden ver. El problema es que en las facultades y escuelas de derecho estamos muy arraigados al aprendizaje en el pasado. Empezamos muchas veces a partir del derecho romano, imagínense, que no tengo nada en contra de él, luego del derecho canónico y el derecho civil y todo esto. Entonces, tratamos de resolver el presente como como se venía resolviendo hace siglos. Y la vida, este mundo cada vez más buca, supongo que es un término que han manejado acá, pero si no rápido recordar, cada vez más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo, pues la verdad es que demanda de un método totalmente inverso. Hay que sostener y hay que impulsar que hoy nos toca resolver el futuro en el presente. Y eso es lo que yo le transmito a los abogados, decirles, a ver, tenemos en nuestras manos la posibilidad de regular lo que creemos que va a venir. Y muchos de inmediato, y los invito a que cada vez se abran más compañeros del gremio, dicen, no, es que pues no tenemos bolas mágicas como para saber qué va a pasar. Pero a ver, vamos a pensar. Primero se creó Uber y luego se reguló. Primero se creó Airbnb y luego se reguló. Primero se creó FinTech o blockchain o Bitcoin y luego se reguló. Entonces, parecería que el derecho siempre va atrás de la realidad. Pero caramba, o sea, de verdad no nos damos cuenta o no queremos observar que antes de que se creen este tipo de disrupciones,
empiezan a sonar. Y hay que estar observadores, y hay que estar atentos, y hay que hacer cross-pollination, porque en muchos de los casos son otros países los que van avanzando en este camino, y eso a nosotros nos abre una ventaja para poder ir regulando y que nuestro país podría estar listo antes de que la práctica ocurra, ¿no? Entonces, allí es a donde yo llamo la acción de los abogados. Y bueno, pues en innovación pública no se diga, entendiendo como innovación pública, pues justamente el hacer las cosas de una nueva forma, de una mejor forma, desde los aparatos estatales o entidades públicas, con el fin de generar valor al ciudadano. Si recordamos que el fin, la razón de ser del Estado, de cualquier Estado del mundo, es la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, entonces deberíamos estar innovando para que cada vez esta brecha que hoy existe entre cómo me desarrollo frente a lo mercantil o a lo comercial y cómo me desarrollo frente a lo público se vaya apareciendo cada vez más. Porque hoy yo puedo tener alimento, ropa, libros, viajes, hospedaje a 2 o 3 clics en el celular. Pero ¿por qué no puedo tener una licencia de conducir, de construcción, echar a volar un negocio con esa misma facilidad? Porque justamente el Estado ha estado basado en un principio de derecho administrativo que es el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad tiene una parte que mal interpretada puede generar un grave problema. Ese principio dice que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Es decir, solo lo que la ley dice es lo que puedes hacer. Y eso de repente provoca que la gente creamos que el Estado ya llegó a su mejor estadio, ¿no? Que es una cosa totalmente hecha. Porque pues solo puedo hacer eso, pues quiere decir que es perfecto, ¿ok? Como si la perfección no fuera aspiracional. Pero no hay que entenderlo así, porque las leyes mayormente hablan de qué debes hacer y en menor proporción en el cómo. Y es en el cómo donde la innovación encuentra un gran caldo de cultivo. Por ejemplo, en X institución, un área debe llevar a cabo comunicación interna. Esto es, decirle a sus trabajadores qué derechos y obligaciones tienen, qué prestaciones tienen, qué deben hacer, qué no pueden hacer. Eso dice que tiene que llevar comunicación interna, pero no dice cómo. Y allí puedes hacer la aburrida circular que nadie lee, el memo, pero también puedes innovar y hacer una infografía, un video, un doodling, ¿no? O incluso un chatbot que esté reaccionando a preguntas e inquietudes de la población de esa organización. Y allí es donde entonces la ley no dice que no puedas hacer un chatbot para cumplir con el qué, que es justamente la comunicación interna. Entonces, la verdad es que no está peleado nada de esto. Al final del día, la innovación, amigos, amigas, no tiene carrera de paternidad o de maternidad. En el trajín histórico, sin duda, hay quien le ha dado el tinte económico. Allí las primeras metodologías hace apenas un poquito más de 100 años. Es el Mark I de Schumberg, ¿no? Economista alemán que decía que la innovación era propiamente para impulsar la economía. Y luego los tecnólogos y laboratorios Bell y tal, hasta que de pronto nos encontramos que hoy la innovación ahora la traen muy pegada a los diseñadores, por ejemplo. Y allí está el design thinking, y ahí está Agile,
y ahí está un montón de metodologías que al final del día lo único que hacen es dar un orden a la consecución de logros y pasar de la idea a la práctica, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado y de allí que dejemos también de pensar en que la innovación ocurre a través del inventor o el descubridor aislado. Hay que pasar mucho más del yo al nosotros y a partir de eso buscar que haya interrelación, interdisciplinaridad, porque finalmente la mejor concepción de una idea se va a lograr a partir de la comunión de las ideas. Y fíjense que cuando se mezclan las ramas sociales y las científicas o las exactas, allí surgen cosas muy interesantes. No lo digo yo, lo dicen varios estudiosos del tema, pero por ejemplo, un Jobs y un ay, se me fue el nombre de quien hacía el Elon código. Musk. Con Jobs en Apple es Bosniak, ¿te refieres a Bosniak? Wozniak, sin duda, Wozniak. Entonces, pues uno dedicado a lo científico y lo otro con temas más mercantiles, administrativos, y miren las cosas que sucedieron, ¿no? Entonces, no tenemos por qué estar separados, tenemos que estar buscando, estar trabajando en inteligencia colaborativa. Pues por ahí va la cosa, perdón por extenderme tanto, pero una cosa me lleva a la otra, ¿no? No, al contrario, de hecho es fantástico porque comentas cosas muy interesantes en la forma de ver las cosas. Digamos, híjole, tienes mucha razón. Te voy a decir algo. En un tema que yo he visto es que cuando los diseñadores, los ingenieros, los de business tratan de hacer innovación, y como ahorita lo platicabas, la parte burocrática, que es gobierno, siempre trata de ver cómo detener la innovación, cuando la finalidad principal de la innovación es generar un mejor nivel económico, un mejor desarrollo social sostenible, un mejor concepto de vida. Entonces, yo no entiendo por qué no se da esa comunión que tanto mencionas. Y bueno, muy normalmente algunos áreas como el derecho tratan también de entrar después, pero no con el simple fin, por lo menos sí lo he visto yo, no con el fin de liberar, sino con el fin de cómo contraataco esa innovación. ¿Será porque El vivimos... abogado del diablo. Así es, ¿no? ¿Será porque vivimos tan cómodamente en nuestra zona de confort de, por ejemplo, el taxi? El taxi se vive muy bien, ganamos mucho dinero como sindicato, no me le muevas, estoy bien a gusto, por favor no ves nada. Llega un Uber, llega un Cabify, llega un Outdrive y empiezan a cambiar, oh, ya me moviste el tapete. ¿Será eso? ¿Será que al gobernante o a la parte, a ese ser humano que no le gusta mucho reinventarse, le gusta mucho la comodidad y al que nos consideramos incómodos en cualquier momento, los diseñadores, los ingenieros, tratamos siempre de ver cómo cambiar? Entonces, ese pleito entre el bien y el mal, a lo mejor el lado oscuro, el lado blanco, de querer cambiar la forma de ver las cosas de lo tradicional a lo innovador, es ahí el conflicto. ¿Y será que por eso tal vez a nivel leyes vamos atrasados, que primero haces la innovación y después cambia? Porque ha pasado toda la vida. Desde la invención del avión, recuerda que primero el avión salió la segunda aerolínea y estaba muy coludida con gobierno por los compromisos, y cuando se quiso lanzar ahora al mercado la competencia, pues no lo dejaba, con Howard, por ejemplo, o pasó igual con el ferrocarril, cuando se empezó a crear más bien estas líneas del automóvil eléctrico, pues la parte del automóvil a combustión de Ford no le gustaba ese tema. ¿Por qué? Porque peleaba contra lo que ya estaba cómodo o amarrado o concretado. Entonces, yo siempre creo que es pelearse la comodidad contra la inconformidad, a lo mejor. Entonces, yo creo que por ahí viene lo que platicas y me encanta escuchar a un abogado hablando de esto, me fascina. Oye, a ver, aparte de lo que platicas, platícanos un poco, Bogart, de qué es Soy Tinky. ¿Cómo estás promoviendo el fomento, la creación de cosas, de la innovación, del diseño con esta plataforma o con esta comunidad de emprendedores científicos y locos? Oye, pues qué padre que me hagas esta pregunta y déjame ligarlo a este último comentario que hacías porque me parece que entra ahí muy bien. Esta pregunta que te haces de la comodidad y el inconformismo y por qué no vamos evolucionando.
Mira, a mí me parece que un quid es la educación. O sea, ¿por qué el gobernante no pugna por la innovación? Pues porque ni en política, ni en derecho, ni en filosofía nos hablan de la innovación como un método, ¿no? De pronto vimos de la innovación como una cosa mucho más asociada a inventos, a propiedad industrial, a todo este tipo de cosas. Y la verdad es que, pues, en lo tradicional de la educación, pues nos vamos privando de que tengamos la idea, por lo menos, de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es como si a nosotros nos encargaran hacer la vacuna contra el COVID, ¿no? Pues como no tenemos capacidades biológicas, o al menos yo, de biología, de química, de física, de todas estas materias mucho más exactas hacia ese rumbo, pues va a suceder que seguramente ni se nos ocurriría una idea. Entonces, ¿cómo vas a hacer que un político o un abogado innoven cuando ni siquiera saben que existen métodos como los que ya citaba antes, ¿no? O sea, el design thinking. Entonces, una cosa que hay que romper es, hay que ver cómo hacemos que la gente tenga habilidades diferenciadoras. Y eso es lo que busca Soy Thinking. Lo que busca Soy Thinking es dar a la sociedad eso, habilidades diferenciadoras. ¿Y cuáles son esas habilidades diferenciadoras? Mira, para el movimiento Soy Thinking, en principio está la inteligencia emocional. Para dotar al ser humano, hombres y mujeres, niños, niñas, de esa capacidad de saber que puedes hacer las cosas. Hay veces que desafortunadamente la falta déjame decirlo así, de talante, de coraje y de aplomo, o la falta de confianza, ya sea que nos la debieron haber generado nuestros antepasados o nosotros, hace que no intentemos. Y si no intentamos, pues no innovamos, ¿no? Después, sin duda, hablar de innovación. Y hablar de innovación, sin duda, es esta parte que ahora les decía, acercarle a niñas y niños todas las metodologías que hay de una manera atractiva. En Soy Thinky ya tenemos la publicación, por ejemplo, de 2 cuentos, uno que se llama Juan Thinky y el camino a la innovación, y otro que se llama Juan Thinky en busca del árbol del dinero. Y ahora estamos haciendo la familia Thinky te dice cómo sí se puede, ¿no? Y entonces, a partir de ello, lo que queremos es lograr que en el nivel escolar los niños vayan entendiendo esta cosa, que hay un tema que se llama innovación y que hay métodos. Dentro de que la innovación no puede tener una camisa de fuerza también, ¿no? Pero, pues, dentro del caos debe haber un orden al final del día. La tercera de las ramas es la importancia de los procesos. O sea, somos convencidos de que, por ejemplo, esta hamburguesería famosa, cualquiera que tomes de cadena mundial, tiene el mismo sabor, lo mismo aquí que en Japón o en España o en tal, gracias a un proceso. Y eso es lo que hace que la calidad permee y esté constante, ¿no? Y que hasta que no logras una innovación, pues la innovación la impactas en un proceso al final del día. De allí su importancia. La cuarta de las materias que nosotros vemos como habilidad diferenciadora es la administración de proyectos. Es decir, de pronto habemos ideadores que podemos alojar geniales ideas, pero que no sabemos a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Entonces, ahí en administración de proyectos o project management, sin duda lo que vamos a aprender son temas como el costeo, la presupuestación, los tiempos, los responsables, el acomodo de fases, en búsqueda de un logro final. No confundir con procesos, ¿no? Es complementario. Luego, la quinta de las materias, y creo que ese es, hemos dicho, es un superpoder, es el código, ¿no? O sea, hay que aprender de código, lo mismo que en el ejemplo que ponía. ¿Cómo se le va a ocurrir a un niño joven o adulto, y sobre todo cuando hablo de adultos
hombres o mujeres de ramas distintas a las relacionadas con la tecnología, que pues cada vez serán menos, ¿no? Porque hoy en día la transformación digital es lo que nos va a poder salvar. Pero ¿cómo se le va a ocurrir que X negocio, X solución o X descubrimiento lo puede elevar a una app, a un sistema, a un EPR, a cualquier tipo de plataforma de tecnología de la innovación o la comunicación, si no ha podido entender que el código lo hace posible, ¿no? Entonces hay que sembrar esa semillita en la cabecita de los hombres y mujeres que estamos en este planeta para saber que hay una forma tecnológica de hacerlo. Por eso el código es un superpoder. La sexta de las materias tiene que ver con el respeto al planeta y al cuerpo. Nosotros somos unos convencidos de que tú puedes inventar cualquier cantidad de cosas, pero si estas dañan al planeta, la verdad es que no sé si podrían llamarse innovación. Yo al haber estudiado en la Universidad de Delft, asumí ese principio. Delft no asesora proyectos que dañen al planeta o al ser humano. Por ejemplo, Airbus los buscó y dijeron, no, pues tú haces aviones de caza y la verdad es que no entramos a eso. Entonces, hay que saber una cosa. Tenemos una sola casa, un solo hogar, que es el planeta, y tenemos un solo vehículo para que nuestras ideas vayan más allá de la imaginación. Es el cuerpo. ¿De qué te sirve ser el más listo y el más capacitado si no tienes la inteligencia o la capacidad de darte cuenta que te vas a morir porque estás enfermo, ¿no? Y a veces decimos, pobrecito, si era tan bueno, tan listo, tenía tantas ideas geniales. Sí, pero no se dio cuenta que tenía 50 kilos de sobrepeso. No se dio cuenta que fumaba pues, con excesos o cualquier otra cosa que te hacen mal. Y entonces vas a pasar de pobrecito a, híjole, creo que no era tan abusado, ¿no? Entonces, de ahí esa importancia, el respeto al planeta y al ser humano. Tenemos también al design thinking. Nos parece una forma muy, muy divertida de poder transformar al mundo. Una metodología a través de la cual justamente empujando todo este tema de la co-creación, de la colaboración y de pues, básicamente la divergencia, la convergencia y la iteración rápida, podemos lograr grandes cambios. Así que estas son las habilidades diferenciadoras que en Soy Thinky estamos transmitiendo. Es una comunidad en la que tenemos entrevistas como estas, en las que tenemos gente que está estudiando para poder ser astronauta, quien está inventando temas de neurociencias, pero también tenemos por ejemplo, tuvimos a una doctora que simplemente abrió 2 grupos de Facebook, uno que se llama Connecting Patients y otro que se llama Connecting Doctors. Y entonces, alguien que está enfermo, ¿a quién no le ha pasado? Que dices, es que siento un dolor así, ¿qué especialidad lo tratará? Pues no tienes idea. Entonces ahí te metes y preguntas y te dicen, pues eso lo trata fulano. Y conocen uno, entonces ahí conecta con la otra página y ella está haciendo una especie de broker entre la necesidad y la oferta y generó un nuevo negocio, ¿no? Entonces, estamos en búsqueda de toda esta gente emprendedora que no se limita y que tiene las ganas y rompe los miedos internos y externos de hacer, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente el movimiento Soy Thinky y tiene su parte también dentro del Instituto Nacional Electoral, en el que además yo me desempeño como director ejecutivo de administración, porque también allí esa comunidad se dedica junto con la coordinación de innovación y procesos, que fíjense esto, si queremos innovar tenemos que tener un área
y en el gobierno también. Nosotros no somos gobierno, somos parte del Estado mexicano, pero ya tenemos nuestra coordinación de innovación y procesos, y ese comanda a las células de Thinkis que son originarias del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya el movimiento traspasó la frontera entre lo público y lo privado, y mucho en el sentido de ir hacia el Open Innovation, ¿no? Esto es más o menos, Alex. Pues me encanta, Bogart. Creo que tienes mucha información que aportar a esta comunidad de emprendedores. Y de hecho, uno de los puntos que digo, tengo acá en la cabeza 150,000 preguntas que te quiero hacer. Ojalá tuviéramos tiempo infinito, que sí lo tenemos, yo creo. Hay que aprovechar unos minutos más de robos el podcast. Pero, a ver, quiero enfocar un poquito la plática a lo siguiente. Número uno, ¿cómo ves tú el tema que tomaste de la educación de salud y cuerpo, alma y mente? Es decir, todos esos conjuntos donde sí creemos, de hecho como incubadora, lo vemos muy común que muchos emprendedores son gorditos, son desarrolladores de software y no tienen conciencia en el tema de cuidar su salud. Es decir, todos sentados, no hacen ejercicio, comen toda la pizza, refrescos. Entonces, hemos implementado en la incubadora nosotros, ahora lanzamos la plataforma virtual, en donde incubamos, aceleramos startups de forma virtual, con la aplicación móvil y con la plataforma web. Pero un curso, un taller especial que generamos, se llama Salud y Bienestar Integral del Emprendedor. Y damos todos los tips que tenga que tener una persona, un ser humano, y ahora como emprendedor para cuidarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos ha tocado llevar a emprendedores muy buenos, que levantan capital ante inversionistas y los presentamos, y de repente me pregunta el inversionista, oye Alex, pero este chavo tiene 25 años y tiene obesidad, y si se me muere a los 30, pues uno, se va la inversión, se va el proyecto, se va toda la gente, se pierde o sea, no hay secuencia. Entonces estamos dando cuenta de que hay que cambiar, no solamente en saber programar, porque para mí eso es básico. Yo creo que hoy en día también cualquier carrera que estudies, tienes que ir de la mano con el inglés y con la programación de software. Como que eso ya no es una opción, ya es la opción. Segundo, la forma que eso toda la vida lo tiene, de aprender a cuidar nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestra mente, meditando, haciendo ejercicio y alimentándonos sanamente para que estemos mejor. Y una tercera que me encantó que tomaste, yo le llamo cuando incubamos proyectos por convocatoria. Lo que hacemos es buscamos proyectos innovadores, tecnológicos, escalables y socialmente responsables. Este cuarto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque yo, igual que tú, coincido de que estamos hartos de crear basura para el planeta y para el ser humano. A ver, todo lo que me suene a plástico, todo lo que me suene a fumar, a contaminar, a matar especies, a crear armas, como que eso ya es de otra era, ¿no? Es una era de hace 200 años, 500 años, cuando ocupabas irte a la guerra para poder comer o matar un animal. Hoy en día no, tenemos que usar la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida y planeta. Entonces, yo creo que la humanidad realmente va a empezar a evolucionar cuando entendamos esto como comunidad y, como dices, cuando hagamos una comunión entre el ser, bueno, el hacer y el ser completo, para que podamos entender que la evolución viene ahí. Es más energía, más positiva. Híjole, son un chorro de temas que creo que plática nos daría como para 50 horas de concepto, pero me encanta escucharte. Yo la verdad es que tenía otra intención con tu plática, de empezar a ver temas más legales y nada, no vimos nada de eso. Tenemos ya 32 minutos, pero me gustaría que fuéramos bajando pequeña entrevista de podcast de Coffee Talks a que me dieras 3 recomendaciones que tú le darías a los emprendedores en tu tema. Y si te puedo encajar un poquito en algo que a mí me apasiona, que es el e-government, por ejemplo, la e-government, donde yo creo que si algo tiene que innovar es eso. Y bueno, y en México lo estamos viviendo. No solo en México, Latinoamérica, Estados Unidos o países europeos, asiáticos, tenemos una broncotota por un malos manejos de gobierno, mala política. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Que me des un comentario y después te pediré que me des 3 recomendaciones para emprendedores de lo que tienen que hacer según tu criterio. Pues mira, qué gran tema, y decirte que podemos hacer varias sesiones, siempre que el tiempo nos lo permita y tu espacio así lo pueda soportar, porque seguramente tienes ahí en la fila mucha gente, pero para mí será siempre un placer. Creo que la grandeza del hombre está en compartir lo que conoce, y eso es de las cosas que a mí me hacen muy feliz.
Paso entonces al tema de e-government. Mira, si los estados no se dan cuenta de esta brecha que antes trataba de graficar entre cómo nos comportamos frente a los temas comerciales y los públicos, me parece que el Estado está en el camino correcto para desaparecer. O sea, nos vamos a hartar los ciudadanos y vamos a tener que arrancarle al gobierno la fórmula para hacer las cosas. Y mira, no está tan lejos. Ciudades como Boston, ciudades como Londres, Manchester, el propio París, pero también la India, están, digamos que, yendo al frente de todos los esfuerzos de Innovation Labs. Allí, estos laboratorios donde la ciudadanía se está concentrando y se está generando para diseñar ideas y ofrecérselas al gobierno. Y decir, oye, pues si ya vimos que no está funcionando la manera en la que, vamos a decir, remozas las calles porque están llenas de hoyos. Pues fíjate que este miembro del laboratorio diseñó esta forma de relleno y vende tal cosa y tal, y en realidad cuesta tanto, y nosotros, si nos das solamente la maquinaria, nos ponemos a hacerlo, ¿no? Entonces, también creo que si el Estado está llegando a estos niveles, déjame decirlo con todas sus letras, de ineficiencia, es porque los ciudadanos lo hemos permitido, porque hemos creído que el gobierno está para solucionar los problemas de todos. Y creo que ahí hay un cambio fundamental en la visión que debemos tener. Mira, esta pandemia, no me voy a meter en Honduras de si es consecuencia de la actividad humana o es una cosa que hubiera aparecido por más bien portados que los ciudadanos del mundo nos hubiéramos conducido. Pero yo la verdad es que sí tiendo a pensar que hemos cometido tantos abusos en la madre tierra y en nuestra propia persona, que la verdad, pues de pronto surgen cosas bien extrañas, ¿no? Y entonces yo creo que hay que voltear a que nos hemos equivocado en la forma de concebir la vida. Hemos sido egoístas y en ese egoísmo la búsqueda de ganancias y la búsqueda de placer personal nos ha dejado ignorar un montón de cosas. No hemos sido socialmente responsables, no hemos sido ecológicamente responsables, y a partir de eso con el gobierno nos está pasando lo mismo. Entonces, ¿necesitamos estar ordenados por un gobierno? Yo quisiera decirte que no, pero mientras que alcancemos ese estadio, vamos a tener que tener reglas mínimas. Pero el ciudadano la va a cumplir mucho mejor si le facilitas el cómo hacerlo. Tengo que reconocer que, por ejemplo, el sistema de tributación, de pago de impuestos, ha venido teniendo una evolución, ¿no? Para muchos, pues algunos somos más viejos que otros o más jóvenes que otros, pero antes era una tortura y tenías necesariamente que tener un contador al lado para poder tributar. Y a lo mejor querías tributar, eras un ciudadano consciente de que con eso se satisface las necesidades de la ciudadanía, pero pues nomás no podías, era difícil. Ahora se ha facilitado, luego hubo ahí un retroceso, un topecito, ahí vamos. Pero a eso me refiero, hagámosle sencillo al ciudadano el cumplimiento de ese mínimo orden que necesitamos para funcionar como sociedad. Y al mismo tiempo, hagámonos cargo de que somos una unidad, o sea, y cuando hablo de unidad, de veras, más allá de clichés y no estoy hablando de metafísica y shalala, aunque sí reconozco, somos energía y somos una sola cosa. Esto es como esta famosa frase de pues, tira una piedra en un lago y cuántas ondas se genera.
Si somos energía, el movimiento de una mano, provoca una ventisca, ¿no? Si tú le haces así, pues hay un movimiento de energías. Imagínate tus sentimientos, imagínate tus pensamientos y tus acciones. Entonces, si dejamos el yo para pasar al nosotros, nos vamos a encargar entre gobierno, academia, empresarios y toda la sociedad en tener mejores espacios. Entonces, sí creo que el e-government es indispensable si queremos pasar o superar los problemas que tenemos hoy, pero también creo que tenemos como sociedad el reto de incorporarnos y sumar con todos nuestros conocimientos y desde nuestras distintas trincheras a ese objetivo común, ¿no? De hecho, bueno, plática para 5 años más, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo sí creo también que el e-government es algo que tiene que pasar ya. Ya estamos entrando, ya se empiezan a hacer algunas cuestiones, pero siento que primero esas tecnologías que están implementando para el e-government van primero como cómo atacar a la sociedad, cómo cobrarles más impuestos, cómo regañar más, cómo sacar fotomultas. Está bien, yo creo que hay que llegar, como dices, primero a que se aplique la ley de una forma, pero para todos. Esa es la parte que falta, porque se aplica hacia el ciudadano, pero y hacia el político, y hacia las decisiones de un presidente que no tiene a veces idea de dónde irse, o un diputado, y donde eso está bajita de la mano, ahí se hacen cosas que no sabemos. O sea, falta transparencia, creo que es lo que hace falta. Yo confiaría más, si estoy sincero, Bogart, en que una computadora me dijera que está bien y que está mal, a un político ser humano tal vez que me diga que porque se le conviene a él más, hay que hacer esta parte, ¿no? Creo que No, claro. Es parte de las cosas que le digo a los jóvenes abogados. O sea, si partimos de lo que decíamos en algún momento de la charla, de que si tú haces esto, entonces esto, y el juez va a decidir tal, eso lo hace una máquina sin equivocaciones. y ¿No? más fácil. Entonces, abusados porque esto puede ser relegado muy rápidamente y en efecto, mal ejemplo el haber usado el de las contribuciones, porque hay otras cosas buenas. Por ejemplo, el acta de nacimiento, ¿no? Que ahora ya la puedes imprimir, la CURP que también la puedes imprimir, las cédulas de profesiones que están creciendo en cuanto a su formato digital. Pero vamos muy lentos para todas las necesidades que se tienen. Y sí, en efecto, hay que buscar cómo darle valor al ciudadano, ¿no? Pues Bogart, creo que mucha información. Me gustaría ir bajando este podcast para ir terminando, porque creo que te tengo que invitar otras 2, 3 veces más al menos para poder complementar esta parte. Pero me gustaría que ahora, ya reflexionamos mucho, me ayudaras a que más emprendedores reflexionaran y me dieras 3 recomendaciones, tú como experto o en tu trayectoria, en tu experiencia que has vivido como ser humano primero, segundo como innovador, tercero como abogado. Quiero que me dieras 3 recomendaciones que le puedes dar a un emprendedor que está tratando de empezar su empresa y que dice, chin, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Estará bien esa parte de e-government? ¿Hago caso? ¿No hago caso? O temas diferentes, ¿no? Me gustaría que con tu conocimiento aportaras este valor, que más de lo que has aportado en este podcast ya, pero que le dieras directamente qué le recomiendas hacer en esa etapa que está emprendiendo. A ver, voy a tratar de ser puntual, es un gran reto dejarlo solo en 3, pero la primera cosa que yo les diría, amigas y amigos, es rompan la barrera de pensar que ya todo está inventado o creado. O sea, de verdad, si ya eres emprendedor, confía en lo que tienes. Eso sí, no hay que irse a lo loco, hay que estudiar el mercado y ubicar quiénes van a ser nuestros competidores. Porque si no tenemos algo que nos diferencie en el mercado, pues probablemente nuestro emprendimiento solamente va a ser una buena intención. Si mis competidores tienen muchos años más adelante que yo haciendo la cosa que yo también quiero hacer, pues cuidado, ¿no? Pero hay una vez que identificamos que podemos agregar valor, que tenemos un diferenciador en el mercado, hay que, ya no los voy a enumerar porque la verdad es que voy diciendo varios, pero hay que perseverar.
O sea, la persistencia, y la disciplina también. O sea, no hay que dejar ni un minuto de soñar y de alcanzar nuestras ideas paso a paso. Hay que colocarnos metas muy claras en el tiempo. No hay que visualizar nuestro emprendimiento como algún día va a estar listo. Hay que ponerle una fecha. Probablemente esa fecha haya que irla moviendo poco a poco, pero sin duda hay que ponerle una, porque a partir de ahí vamos a dar reversa, a colocar cada una de las acciones que me van a llevar hasta allá. Si no hago eso, no tengo una guía, una brújula hacia lograr este tema. Y ojo, si no sé a dónde quiero llegar, puedo terminar donde no deseo. Así que es muy importante también eso, darle tiempo a nuestros proyectos y persistir en lograrlo. Y finalmente, decirles que el dinero no es obstáculo. Y a lo mejor esto suena muy extraño, pero Alejandro, coloquémonos hace 6 años. Te tengo un negociazo, Alex. ¿Qué te parece si nos dedicamos a dar el servicio de hospedaje? Pero no vamos a comprar un solo metro cuadrado de tierra, ni siquiera el edificio en el que vamos a operar tú y yo. Pero vamos a alojar a la gente. ¿Le entras? Eso hubiera parecido una locura. Pues en el pensamiento tradicional necesitas mucho dinero para comprar muchos metros cuadrados y comprar casas o construir hoteles u hostales por lo menos para poder alojar gente. Pues no, ahí vino Airbnb y nos demostró cómo se puede obtener dinero y recursos físicos de otras personas para simplemente colocarlas en una plataforma y a partir de eso tener la posibilidad de generar nuestra idea y de cumplirla. Así que hay que ser muy creativos, no solamente en el objeto que voy a vender, en el diseño del servicio que voy a prestar, sino también en cómo voy a cobrar. ¿Con qué plataformas me puedo allegar para potenciarlo? Y finalmente también ver con quién me debo de aliar. Si me quiero comer el mundo yo solo, seguramente alguien lo va a hacer más rápido y mejor que yo. Mejor me alío con ese que hace una parte que yo desconozco y lanzo mi producto mucho más rápido. Y bueno, la verdad es que no dejen de leer acerca de metodologías de innovación, porque de veras, emprender es un reto, innovar también es otro, ¿no? No todo emprendimiento es una innovación. Eso hay que tenerlo bien claro. Y si queremos tener éxito comercial o social, dependiendo del objetivo que persigamos, hay que innovar. Fantástico, pues Bogart Montiel, una gran persona que acaban de conocer, un gran innovador, un gran abogado y un gran pensador de soluciones que pueden hacer cambiar el mundo y que aparte está aspirando aquí. Bogart, muchísimas gracias por estar en este Startups Coffee Talks. Realmente agregaste valor demasiado o más de lo que yo creía. Te agradezco mucho tu tiempo y este rato que estuviste compartiendo con emprendedores, con inversionistas, con mentores y con todos nosotros que nos escuchan. Realmente muy bueno. Me gustaría invitarte a otra segunda sesión para platicar más y más de estos temas de locos, que solamente los que somos locos lo entendemos, ¿no? pero en fin, Bogart, muchas gracias. Te agradezco tu tiempo. Y amigos de Startups Coffee Talks, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ya saben, nunca les quedo mal. Siempre les entrego gente que agrega mucho valor a estas pláticas y a tu conocimiento como emprendedor. Y como dice Bogart, aprende metodologías, no le tengas miedo a los proyectos, ponle fechas y sobre todo el dinero abunda en el mundo. Lo que falta son buenas ideas que se concreten y que se hagan como las tuyas. Los invitamos, ya saben, a entrar al proyecto de startups.com para que incuben su proyecto de emprendedor. También bajen la aplicación de Startups en App Store y muy pronto en Google Play, donde les apoyaremos con más y más mentorías, que de hecho esta plática de Bogart estará también ahí. Bogart, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti y a todos tus internautas, hombres, mujeres, dedicados a este tema. Unámonos para transformar el mundo. Excelente, amigo. Pues ya lo saben, unámonos para transformar el mundo.
Nos vemos en el siguiente episodio de Startups Coffee Talks. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Hemos llegado al final de un episodio más de Startups Coffee Talks con Alejandro Lomas y Sara Miranda. Gracias por acompañarnos en esta innovadora charla de café y los esperamos en nuestra próxima edición. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete gratis a nuestro newsletter en el sitio web startcups.com, donde recibirás nuevos tips, mentorías y estrategias sobre cómo crear y acelerar tu empresa. Start Cups. Innovation starts with a cup of coffee.